Bueno, arrancamos lentamente con la clase, entonces les doy la bienvenida una vez más. Son los 34 que están en línea siempre, por suerte el número se mantiene fijo, así que iniciamos más o menos con la clase. Bueno, al igual que el espíritu de todas las clases, la idea es los primeros minutitos, repasar un poco lo que estuvimos viendo en la última clase y luego progresar un poco con el contenido de la materia. Así que bueno, iniciamos, ¿no? Lo que vimos la última clase es el concepto de array. ¿Qué era un array? Era una forma de guardar datos, ¿sí? Donde había una particularidad que los datos son todos del mismo tipo. Están guardados en una única variable. Y bueno, ya está bastante explícito en lo que estoy escribiendo, pero son muchos datos. Entonces, resumiendo, en un array uno guarda muchos datos de un mismo tipo. ¿Qué tipos de problemas podíamos resolver con esto? Bueno, por ejemplo, creo que hicimos la clase pasada, ¿no? Que si uno tenía que guardar, por ejemplo, 3 edades, no lo vamos a hacer más justamente con 3 variables de edad del tipo enteras, sino que como las 3 variables son del mismo tipo, podemos almacenarlas en una única variable de ese tipo, o sea, una variable entera, que se podría llamar edades, y donde uno, entre corchetes, tenía que definir la cantidad máxima de edades, en este caso, que iba a guardar. O sea, esto que tenemos acá es el equivalente a inicializar 3 variables de un mismo tipo con nombres separados. Acá lo que ganamos es que la variable es una sola y se llama edades. Bien, la estructura era siempre similar, es tipo de dato. Lo primero que hay que poner es el tipo de dato, o sea, entero, flotante, doble o lo que sea, de dato. Después, el nombre de la variable. Y entre corchetes, la cantidad de elementos máximos, ¿sí? Cantidad de elementos máximos. Siempre es esta la estructura, tipo de dato, nombre de la variable y la cantidad de elementos máximos. ¿Por qué máximos? Porque uno puede guardar. Por ejemplo, acá tenemos definidas 3 edades. Bueno, yo puedo guardar una o dos. Tranquilamente la tercera puedo no guardarla si no la necesito. Bueno, también vimos que los arrays son estáticos. ¿Qué quiere decir estático? Que una vez que uno define el tamaño del array, por ejemplo, si uno lo define de tamaño 3, ese 3 se va a mantener durante todo el ejercicio, ¿sí? Durante todo el tiempo de compilación no podemos cambiar el tamaño del array. Una vez que está fijo y punto. Así que bueno, mejor que sobren espacios a que falten, porque si faltan no los podemos agregar. Ese es un dato interesante como para tener en cuenta. Bueno, vamos a trabajar con algún array numérico, ¿sí? Por lo general los ejemplos los hago con enteros porque me resulta más sencillo, pero esto aplica para dobles y para flotantes desde ya. Vamos a definir algún array numérico, así que lo puedo llamar números. Vamos a trabajar con alguna cantidad relativamente interesante de números, ¿sí? Porque si son 2 o 3 para ahí no tiene sentido. Pero por ejemplo, si son 10, ya ahí sí es bastante útil, ¿no? Habíamos visto que a los arrays los podemos inicializar a mano como entre llaves y después ponemos la cantidad de elementos que necesitamos. Por ejemplo, en este caso necesitamos 10 elementos. Bueno, uno separado por coma puede inicializar los 10 elementos, ¿sí? No los estoy contando, espero no pasarme. Supongamos que ahí tengo 10 elementos. Bueno, justamente guardé los 10 elementos en el array número. Otra cuestión importante es que dentro del array, cada posición, ya sabemos dónde está. O sea, la primera posición, o sea, el primer elemento del array está en la posición 0. Este está en la posición 1, este está en la posición 2, en la posición 3, posición 4. Así hasta que la última posición es la posición 9 en este caso. ¿Por qué? Porque es la dimensión del array menos 1. Siempre es 1 menos, justamente porque arrancamos en 0. Bien. Déjenme contarlos. 3, 6, 9. Me pasé por 1. Entonces, eso más o menos es el concepto de array, ¿sí? Es una bolsa contenedora de muchos datos de un mismo tipo. Lo voy a comentar porque no voy a usar esto. Simplemente quería que tengan como podría ser una inicialización manual. Pero también vimos que muchas veces no conocemos el tamaño que tiene que tener el array. O sea, no sabemos si de verdad necesitamos 10 de tamaño. Entonces, muchas veces está bueno tener definido el tamaño en una variable alternativa,
¿sí? Entonces definimos al array en base a una determinada variable. ¿Por qué? Porque si esta variable cambia en algún momento, recién cuando tenemos el valor de la variable, ahí inicializamos al vector y ese vector se adapta a este tamaño. Entonces esa es una forma de tener un ejercicio que se adapte mejor a distintos tipos de problemas. Entonces por lo general vamos a definir los vectores en base a una variable, donde en esa variable guardamos la dimensión o el tamaño como puse acá. Y vamos a tratar de que todos los algoritmos que hagamos estén justamente en base a este tamaño genérico y no tanto pensando en el 10. El 10 es un número que vamos a usar ahora, en este momento, pero si yo mañana necesito este mismo algoritmo con un 4, lo puedo ejecutar tranquilamente y todo va a funcionar sin que tenga que cambiar nada. Así que eso es importante. Bueno, desde ya que si tenemos una bolsa contenedora que puede guardar números, es importante guardar los números. Entonces, ¿cómo guardar números? O sea, cómo guardar elementos en el array, mejor dicho. Guardar elementos en el array. Bueno, opción 1 a mano. Para guardarlos a mano tenemos que conocer la dimensión, así que esta no va a ser la alternativa que más vamos a utilizar. Sino que, ¿qué hay que hacer cuando uno trabaja con un array? Por lo general la respuesta es siempre la misma. ¿Qué les parece que hay que hacer para guardar datos en un array? Si yo quiero guardar 10 números dentro del array, bueno, voy a tener que ir posición por posición guardando números. Entonces, efectivamente, la gran respuesta siempre que uno trabaja con array es un for que va recorriendo al arreglo. Empezamos desde la posición 0 porque es la primera posición. Y bueno, y terminamos en la última posición, que en este caso es la posición tam. ¿Sí? Es importante ver que el tamaño vale 10, pero que el for termina en el 9. ¿Sí? Por eso puse un menor estricto. Y bueno, al índice le incrementamos de 1 en 1. Bueno, y acá podemos justamente hacer lo que venimos haciendo siempre desde la primera clase prácticamente, que es ingresar un número. Le pedimos al usuario que ingrese un número, ese número lo escaneamos, es decir, lo leemos con el scanf, ponemos la máscara de un entero porque estamos leyendo un entero, coma, el ampersand y dónde vamos a guardar a la variable. Bueno, la variable que este sujeto tipió la vamos a guardar desde ya que en nuestro array que se llama números, y esto es lo nuevo, que no lo vamos a guardar en cualquier lugar de números, lo vamos a guardar en la posición que me indique el for. O sea, cuando la i vale 0, estamos guardando en la posición 0 de números. Cuando la i vale 1, estamos guardando en la posición 1. Cuando la i llega a valer 9, estamos guardando en la última posición, justamente del array de números. ¿Sí? Tamaño menos 1 no. Tamaño menos 1. Tamaño menos 1 es 9, efectivamente, pero tamaño es 10. Y menor que 10 quiere decir 9. Así que, efectivamente, dejar tamaño está bien. Por eso ponemos menor estricto. Bueno, y de esta forma vamos a cargar el array. Lo voy a compilar, pero no vamos a ver nada desde ya porque no hay ningún printf interesante. Lo único que me está diciendo es que me pide que ingrese todos los 10 números. Bueno, y así, ¿no? Lo dejo de compilar. Total, esto cuando termine no va a hacer nada. Simplemente carga los números en el array. Ya los cargó y terminamos. Bueno, ¿qué es lo que le está faltando a esto? Bueno, muchas cosas. Por ejemplo, a ver, ingresar un número en la posición. Voy a mostrar en qué posición voy a guardar el número, ¿sí? En la posición número, porcentaje de, así vamos viendo. Vamos a ir viendo justamente en qué posición voy a ir guardando el número, ¿sí? Como para tener una idea. Así después nos queda más prolijito. Bueno, entonces con este for ya vimos que mal se están guardando los números, ¿sí? Porque me los pidió. Ahora deberíamos verificar si de verdad se guardaron bien. Entonces la mejor forma de hacer eso es justamente haciendo lo segundo que siempre explico cuando explico array, que si ya sabemos guardar elementos en el array, bueno, estaría bueno poder mostrarlos. ¿Por qué? Porque si los podemos mostrar quiere decir que podemos acceder a cada una de estas posiciones. Entonces, ¿cómo hacemos para mostrar los elementos del array, ¿no? Como hacemos, como hacíamos, mejor dicho, en pasado, ya lo vimos. Como casi siempre, las respuestas a las preguntas que hago de array se reducen a hacer un for, ¿no? Vamos a hacer un for que nuevamente inicia en el 0, termina en el tamaño
Y dentro de ese for, lo que tenemos que hacer es, bueno, lo que queríamos hacer, que es mostrar el array. Así que vamos a mostrar el array. El array contiene números enteros, así que ponemos máscara D. Voy a dejar unos espacios para que se vean bien los números. Coma. ¿Y de dónde saco el elemento? Bueno, acá viene lo importante, ¿no? ¿Cómo hacemos para acceder a cada una de las posiciones? Bueno, siempre llamando al array que se llama números y diciendo en qué posición del array tengo el valor. Si no pongo la posición del array, estamos mal porque no vamos a saber qué mostrar. Dicho esto, ahí parecería que va a estar bien. Voy a hacer un printf para dejar un renglón, nada más a nivel estético. Dejar dos renglones. Así queda más prolijito. Y vamos a ejecutarlo. Si pongo el punto y coma va a ser mejor. Vamos con eso. ¿Qué pasó acá? Me faltó la llave, hice mal el copiar y pegar. Ahí estamos. Este cierra el for y esto cierra el main. Ahora sí. Veámoslo. A ver. Bueno. Ingresar un número para la posición 0. Así que estamos bien. 55. Ingresar un número para la posición 1. 69, y bueno, seguimos así, donde efectivamente la array era de 10 posiciones, si no me falla la memoria. Así que esta debería ser la anteúltima, esta debería ser la última vez que me pide un número, ¿sí? Pero estamos ya en la posición 9. Entonces, lo guardamos y nuevamente vemos que efectivamente el array está perfecto, está bien cargado. ¿Sí? Porque nos fijamos cada posición y cada posición coincide claramente con lo que estuvimos tipeando. Así que bueno, efectivamente ya sabemos cargar un array y ya sabemos mostrar un array. Lo otro que estuvimos viendo la clase pasada, no me acuerdo si fue buscar un máximo o un mínimo, pero al caso es lo mismo. Así que por ejemplo vamos a hacer algo distinto, vamos a buscar el promedio. El promedio del array, ¿sí? Antes de hacer el promedio, para no tener que cargar los datos otra vez, que me da pereza tipear tantos números, como vi que ya lo están hablando en el chat, vimos que por lo general cargar los datos por teclado suele ser bastante engorroso, más que nada cuando uno está probando un programa que no le interesa tanto los datos del usuario. Entonces, una alternativa a cargar los datos por teclado es cargarlos mediante la función random, ¿sí? Que es la siguiente. Yo en cada posición del vector puedo cargar números random, ¿sí? Números random es el equivalente al azar o al aleatorio que teníamos en el curso de ingreso. Y esto nos genera números aleatorios que van del 0 al 37.447 o algo así, ¿sí? Un número del 0 a un número bastante extenso que es el tope de los enteros. Esta es la función random que nos devuelve un número entero random. Bueno, así como está no funciona, hay que hacerle un par de cosas para que funcione, pero creo que vean que la mística es la misma, es exactamente igual que en el curso de ingreso. Solo que para que funcione tenemos que incluir una nueva librería, ¿sí? Así que ponemos include, entre símbolo de menor, ponemos time.h, listo, incluimos la librería y como primera instrucción dentro del main ejecutamos el comando srun time 0. ¿Sí? Es fundamental que pongamos estas dos cosas para que funcione el random. Necesitamos iniciar el srun con el tiempo en 0 e incluir la librería time.h. Una vez que hacemos esto, se va a cargar el vector, pero se va a cargar con números aleatorios, no con números que yo tipié. Vamos a verificarlo. Y acá lo tenemos, ¿sí? Tenemos el array con 10 posiciones cargadas, solo que los números no los tipié yo, son números totalmente aleatorios. Efectivamente, poner null es lo mismo, siempre me lo preguntan, no sé si es porque en el apunte puse null, pero bueno, null justamente en esta librería time, en la librería time.h, cuando veamos librerías vamos a ver que alguien se tomó el trabajo de decir que null es igual a 0. Entonces si ponen 0 o si ponen null es lo mismo. ¿Por qué? Porque eso está definido acá. No viene al caso, después lo vamos a ver, pero es lo mismo poner null que poner 0. Porque null es una variable definida en esa librería. Bien. Bueno, entonces ya vimos que podemos cargarlos de forma aleatoria. Bueno,
ya que estamos, seguimos con un poquito con el hecho de los aleatorios, ¿no? Los aleatorios se mueven entre 0 y este valor. ¿Sí? Si yo les pedía números, por ejemplo, entre 0 y 20, en el curso de ingreso ustedes ponían, bueno, 0,20. Y esto daba números aleatorios entre 0 y 20. Bueno, justamente el 0 y el 20 no van a funcionar acá. La función random de C es una función bastante menos noble. Por ende, solamente hace esto. No le pueden pedir que haga ninguna otra cosa. ¿Sí? Así que no funciona eso cuando queremos cambiar el rango de los aleatorios. Time 0 es lo mismo que es estas dos cosas que tenemos acá. Son bibliotecas, es decir, son segmentos de código fuente que alguien más generó y que están funcionando. Después, cuando veamos mejor librerías, lo vamos a entender. Pero básicamente en estos archivos .h alguien ya codificó en C y ya hay cosas que funcionan. Por ejemplo, alguien ya se tomó el trabajo de generar esto que se llama run, que genera números aleatorios. Estamos llamando a cosas que hizo otra persona. Eso es una biblioteca o una librería. Bueno, entonces lo que queremos hacer justamente es, supongamos que no quiero que los números aleatorios sean tan extensos, del 0 al 37.000, y por ejemplo queremos números que vayan del 0 al 30, por decir algo. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Nuevamente la función run no lo permite, pero lo que sí nos permite es la matemática básica que conocemos desde Salita Turquesa, ¿sí? Que nosotros conocemos una operación que nos da valores del 0 al 30, que ¿cuál es? Hay una operación matemática básica que saben desde que tienen, no sé, 10 años fácil, que ¿cuál es? Sí, va por el lado de la división, no es exactamente la división, no, la suma tampoco. Efectivamente lo que está diciendo Malena es lo importante, ¿no? No es solamente la división, sino que lo que es el resto de la división. Entonces uno puede trabajar con los restos de la división y obtener esos valores. Por ejemplo, ¿por cuánto debería dividir yo para que el resto de la división me dé entre 0 y 30? A ver, si yo divido por 5, el resto de la división nunca me puede dar 30, ni me puede dar 29, ni me puede dar 28. El resto de la división por 5 va a ser 0, va a ser 1, va a ser 2, va a ser 3 o va a ser 4. No queda otra. Siempre va a ser uno menos del dividendo. Entonces, efectivamente, como está diciendo ahí Damián, si yo quiero que el máximo sea 30 y que el mínimo sea 0, lo que tengo que hacer yo es dividir por 31 y quedarme con el resto. ¿Por qué? Porque sea cual sea este número, si yo divido por 31, el resto de la división me va a dar entre 0 y 30. Y efectivamente, si yo compilo esto, vamos a ver que mi vector aleatorio, impresionante, está generado por números que solamente tienen números del 0 al 30, porque son números que provienen de la división por 31. ¿Sí? Entonces esa es la idea de generar números aleatorios acotados. Primero uno genera el número aleatorio gigante y después uno lo divide por algún determinado valor para acotarlo. Entonces de esa forma podemos generar números aleatorios en distintos tipos de cota máxima y cota mínima. Después la siguiente pregunta que me podrían hacer es, bueno, pero yo no quiero que arranque en 0. Yo quiero que arranque, por ejemplo, yo quiero números que vayan del 11 al, qué sé yo, al 50. Entonces, ¿cómo les parece que hacemos eso? Queremos que vaya del 11 al 50. Vamos a tener que usar el RAM, eso seguro. Efectivamente, como dice María Luz, perdón, hay que sumarle 11. ¿Por qué? Porque al sumarle 11 lo que estamos haciendo es agregándole una ordenada al origen, para los que ya vieron en función lineal, ¿sí? Entonces, a esta función, la función random resto 31, la estamos incrementando en 11 posiciones. Entonces, no vamos a empezar por el 0, vamos a empezar por el 11. O sea, el número más pequeño va a ser el 11, ¿sí? Y el número más grande, ¿cuál tendría que ser? Si yo quiero que termine en 50, lo que tiene que pasar es que al 11, como mucho, le tendría que sumar un 39, ¿sí? Porque 39 más 11 me tiene que dar como mucho 50. Entonces, random, ¿por cuánto tendría que dividirlo en este caso? ¿Sí? Tengo que dividirlo por un número que, si yo aplico el resto de la división, al sumarle 11 no me pueda pasar de 50. Entonces, que solamente llegue hasta el 50. Alan ahí me dice el 40. ¿Sí? Y efectivamente, si yo aplico el resto de la división por 40, ¿qué es lo que pasa? Este random me va a dar como mucho
39. Y 39 más 11 efectivamente es 50. Entonces de esta forma me muevo entre el 0 y el 39. Y al sumarle 11 al 0 o al sumarle 11 al 39 veo que me muevo justamente entre el 11 y el 50. Así que efectivamente eso resuelve el problema, que los números se muevan entre el 11 y el 50. ¿Sí? Por ahí Martín creo que no entendí. Es sencillo. El random simple inicia en 0. Como cualquier función, cuando vos querés que la función esté desplazada hacia arriba o hacia abajo, lo único que tenés que hacer es sumarle o restarle una ordenada al origen, que eso es lo que hace es el desplazamiento de la función en el eje vertical, si uno está pensando en la matemática básica de Mate 1, que creo que ya vieron. Entonces, si uno quiere incrementar estos valores, le suma 11 y listo. Entonces, de esa forma ya nos aseguramos que el mínimo no va a estar en 0, sino que va a estar en 11. Listo. De esa forma ya tenemos resuelta la primera parte. Ahora, además queremos que termine en 50. Así que si yo pongo lo que habíamos puesto antes, ¿no? Random 51. Esto es verdad que me da hasta 50. El problema es que le estoy sumando 11. Entonces, si esto me dio 50 y le sumo 11, me va a dar 61. Yo quiero que esto esté acotado por el 39. ¿Por qué? Porque si pongo 39 acá, 39 más 11 me da 50. Entonces, es por eso que pusimos un 40. Para que en el peor de los casos me dé 39 y 39 más 11 sea 50. Esa es la idea. Sería al número máximo le restás el número por el que querés que empiece. Efectivamente, ese es el algoritmo, ¿no? Si vos querés que termine en 50 y que arranque en 11, ¿qué tenés que poner en el porcentaje? Bueno, tenés que poner justamente 50 menos 11 y sumarle 1 por el resto de la división. O sea, esta es la cuenta que hay que hacer siempre. Efectivamente. ¿Se puede hacer que vaya así? Sí, Malena aplica lo mismo. Vamos a hacerlo, que empiece con un número negativo. Por ejemplo, que arranque en el menos 25. ¿Sí? Y que termine en el 70. Por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Número aleatorio que arranque en menos 25 y que termine en 70. Siguiendo la misma temática como haríamos. Yo quiero que arranque en menos 25, así que mi mínimo no tiene que ser 0, mi mínimo tiene que ser menos 25. Así que ponemos un menos 25. Listo. De esta forma ya arranca en menos 25. Bueno, si queremos que termine en 70, este random, ¿cuánto me debería dar como máximo? Efectivamente 96. ¿Por qué 96? Porque el peor caso del 96, ¿cuál es? Es el 95, ¿sí? Si yo estoy dividiendo 97 dividido 96, me da cociente 1 y resto 95. Ese es el peor caso. Bueno, si el resto me da 95 y le resto 25, eso me da 70. Entonces, efectivamente, 96 es el número que había que poner. Y no lo estoy inventando ni sacando de la galera, es exactamente lo mismo que hicimos acá. Es el número al que queremos llegar, que en este caso es el 70, menos el tope mínimo, que el tope mínimo ¿cuánto es? Es menos 25, y a eso le sumamos 1. Y ya está, ¿no? 70 menos menos por menos es más, esto da 95 más 1, 96. Entonces esto funciona excelente. Bueno, esa es la idea. Y bueno, dicho esto, ya está, lo dejamos así, lo dejamos del menos 25 al 70 y acá lo tenemos, ¿sí? Todos los números cumplen con esa condición sin ningún tipo de problema. Bueno, entonces de esta forma podemos cargar un array y dejar de hacer eso de ingresarlo por consola para que no me moleste tanto. ¿Por qué es más complejo que PCIN? Bueno, porque C es un lenguaje de verdad y C trata de optimizar los procesos, ¿no? PCIN es una herramienta pedagógica que es para dar los primeros pasos sin entender muy bien lo que uno está haciendo y que esté todo masticado. En C, justamente, la idea es que ustedes tienen que realizar todo y justamente por eso lo usamos en los primeros años, para que de verdad aprendan a programar y no estén utilizando cosas que ya están hechas, ¿sí?
es uno de los lenguajes más eficaces y eficientes, ¿sí? No desperdician nada. Y bueno, para lograr eso justamente no tienen tantos privilegios como cualquier otro lenguaje o pseudo lenguaje que utilicemos. Si quisiéramos que esté todo ya digerido, utilizaríamos otro lenguaje como, no sé, como Python, por ejemplo, que está todo mucho más fácil de realizar. La idea no es que ustedes hagan las cosas fáciles, sino que ustedes entiendan las cosas y sepan hacerlas desde sus raíces. Bueno, y ahora sí, ahora venimos al promedio. Una vez que ya solucioné el problema de que mi array esté cargado y no lo tenga que tipear yo, es fundamental ver que si yo acá pongo, qué sé yo, 50, va a quedar feo, pero todo va a funcionar, ¿no? Vamos a seguir teniendo el array de 50 elementos. Eso es la importancia de definir el tamaño en una variable, ¿no? Para que todo lo que hagamos se mantenga funcional, pase lo que pase. Bueno, ahora sí, vamos con el promedio. ¿Cómo hacemos para calcular el promedio de un array? Esto no lo vimos, pero bueno, tampoco hay que tener mucha imaginación. El promedio o el valor medio es justamente la suma de todos los números dividido por la cantidad de elementos. Entonces, ¿cómo les parece que podemos hacerlo? Ya medio que ya se los dije, pero bueno, es bastante sencillo lo que hay que realizar. Tenemos que recorrer el array, sumar todos los números y después dividirlos por la cantidad. Entonces, efectivamente necesitamos un contador o un sumador. No sé por qué las dos cosas varían, pero bueno, está bien. Entonces vamos a necesitar un contador o un sumador justamente que vaya sumando, acumulando todas las sumas, ¿sí? El contador, ahora entiendo por qué piden contador. El contador lo piden para saber cuántos elementos hay, ¿verdad? Para eso quieren el contador. Pero bueno, el contador no es necesario porque ya sabemos cuántos elementos hay. Hay tamaño elementos, elementos. Así que no hace falta contarlos, ¿sí? Ahora entendí por qué me marcaron las dos cosas. Lo que necesitamos sí o sí es el acumulador, o sea, lo que ustedes llaman sumador, ¿sí? El acumulador. Así que vamos a definir el acumulador, ¿sí? Donde además de acumular lo voy a usar para hacer la división también, así que lo voy a llamar acumulador, o lo podría llamar media, ¿sí? Donde voy a usar esta variable flotante para sumar y para dividir, por eso la defino como flotante. Voy a usar una sola variable para todo. Y bueno, y lo que hay que hacer es exactamente lo mismo, ¿no? Hacemos un for que inicia en 0 y que termina en tam. Cerramos la llave y dentro de esta iteración voy recorriendo cada una de las posiciones, y en cada una de estas posiciones lo que voy haciendo es a la media le sumo la media más nuestro vector que se llama números en la posición que me dice el iterador. Entonces voy sumando siempre a media el nuevo número y lo vuelvo a guardar en media. O sea, lo mismo que estábamos haciendo siempre con cualquier otro tipo de acumulador. Bueno, una vez que termina el for ya tenemos la suma. Lo único que nos falta es la división. Entonces hacemos que la media sea igual a la media dividido justamente el tamaño. Entonces de esta forma ahí sí tenemos definida la media. Podemos probarlo. Vamos con un printf que nos diga justamente el valor de la media. La media en este caso es un flotante, así que máscara de flotante, coma, media. Ejecutamos y compilamos. Vamos con eso. Y bueno, acá lo tenemos, ¿no? Acá tenemos el vector de 15 elementos. ¿Sí? Podemos hacer la cuenta así rápidamente para ver si efectivamente esto está funcionando, ¿no? Tenemos un 75, un 150, un 207, un 273 o algo así, un 260, un 295, un 300, un 280, un 350, 400, 380 y pico, 390, 360, ¿sí? Y al dividirlo por 10, eso me daría 30, y al dividirlo por 15, eso me daría algo así como 25. Efectivamente, la media es 26.4. Así que parecería que la cuenta está totalmente en orden. Así que, perfecto. Sí, esa pregunta sí siempre es válida. Es obvio que pones limitar la cantidad de visualizaciones de los decimales. No hay problema. Bueno, entonces de esa forma tenemos también el promedio del array. Perfecto. Bueno, y eso a modo de resumen de lo que estuvimos viendo en la clase pasada.
Así que permítanme que voy a comentar todo esto, porque todo esto vendría a ser lo que ya vimos. Este vendría a ser el repaso. Y ahora comenzamos con lo nuevo, que lo nuevo está muy ligado, tampoco es gran cosa, pero vamos a ir avanzando poco a poco. Lo nuevo es lo siguiente, ¿no? Supongamos que yo nuevamente necesito hablar con María, con Cristian y con Gastón, y necesito pedirle la edad a ellos tres, ¿no? Entonces voy a necesitar las 3 edades de estas personas. Ahora bien, también por algún motivo podría necesitar que me digan su DNI. Las 3 personas me tienen que decir su DNI, ¿sí? Tanto María como Cristian como Gastón me tienen que decir su DNI. También les podría pedir que me digan cuántos hijos tienen, ¿sí? No sé bien por qué, pero parece un formulario que estamos llenando para darles un trabajo. Así que también les voy a pedir que me digan la cantidad de hijos. Y bueno, también podría ser que les pregunto algo más que sea con enteros. Podría ser la cantidad de hermanos. ¿Sí? Entonces, a las 3 personas con las que estoy hablando, María, Cristian y Gastón, le estoy preguntando estas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver que viene Cristian y me dice que tiene 25, viene María y tiene 19, viene al otro Gastón y tiene 20. Buenísimo, ya me respondieron eso. Viene Cristian y me dice su DNI, ¿no? Que no importa cuál es, pero es este. Viene María y tiene este DNI. Viene Gastón y tiene este DNI. Después les pregunto la cantidad de hijos que tienen. Viene Gastón, bueno, no, Cristian y tiene 1. María tiene 1. Gastón no tiene. Bueno, ya me aburrí un poco de hacerlo, pero creo que se entendió. Viene cuántos hermanos. Tienen 2 hermanos por acá. 2 hermanos por acá. Y 11 hermanos acá, ¿sí? Bueno, entonces, acá vemos que seguimos teniendo array, ¿no? Son 4 array de 3 dimensiones, ¿sí? En DNI entra hasta el 37.474 o algo así. Así que entran 5 dígitos. Así que todos estos entran, ¿sí? Pero bueno, no importa, es un ejemplo anecdótico, pero todos estos números alcanzan con los enteros. Bueno, ¿se entiende? Entonces estoy llenando para las 3 personas. Esta sería la persona 1. Esta es la persona 2. Y esta es la persona 3. ¿Qué estamos haciendo? Le estoy pidiendo datos, ¿sí? Edades, DNI, cantidad de hijos, cantidad de hermanos. ¿Y qué estamos viendo acá? Estamos viendo que las 4 cosas que estoy pidiendo son del mismo tipo, ¿sí? Son del tipo entero, ¿sí? Y además son la misma variable, ¿sí? Porque son un array de 3 elementos. Entonces, nuevamente, lo que estoy guardando es muchos datos. ¿Dónde está? Estoy guardando muchos datos de un mismo tipo. ¿Cuál es el tipo? El tipo en este caso es un entero de 3 posiciones. Entonces, ¿qué está pasando acá? Está pasando que estoy necesitando muchos datos. Y los datos son del tipo array. Entonces, acá aparece el concepto de array. Acá hay un array. Acá hay otro array. Acá hay otro array. Y acá hay otro array. Entonces, acá aparece el concepto de array de array. O sea, un doble array. Hay un array de otro array. ¿Sí? Estamos construyendo un array donde cada elemento del array es otro array. O sea, un arreglo donde cada elemento del arreglo es otro arreglo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Arreglos de arreglos, array de array, o arreglos bidimensionales, como les guste llamarlos. Donde justamente, como su nombre lo indica, hay 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque me interesa saber qué persona es la que estoy trabajando. ¿Sí? Persona 0, persona 1, persona 2. Y además, ¿en qué variable estoy guardando? Si estoy guardando en edad, en DNI, en hijos o en hermanos. Entonces, eso es lo que se llama array bidimensionales. Arreglos de arreglos. O como bien dijeron por ahí, matrices. ¿Sí? Se llama matrices cuando son numéricas. ¿Sí? Bueno. Y pasamos a verlo, cómo sería la definición. Vamos a tratar de trabajar con esto mismo,
y vamos a ver cómo sería. Voy a definir justamente una matriz donde, como ya indicamos, tiene dos dimensiones. Una dimensión, si quieren, horizontal, que es la que me dice la cantidad de personas que hay. En este caso hay 3 personas. Y otra dimensión vertical, que es la que me dice la cantidad de datos que estoy guardando. Estoy guardando la edad, el DNI, los hijos y los hermanos. Estoy guardando 4 datos. Entonces esto hace alusión a las 3 columnas y los 4 renglones. Al igual que como con los arrays simples, podemos definirlo como el tamaño horizontal, que vendría a ser 3. Podemos definirlo como el tamaño vertical, que va a ser 4. Y justamente decir, bueno, el tamaño es horizontal, vertical. Así nos desprendemos del valor y trabajamos con la variable en sí, con la dimensión. Y bueno, y ahora vamos a tratar de hacer exactamente lo mismo que hicimos con los arrays, solo que con esta nueva estructura que es una matriz. Así que lo primero que hicimos con un array es cargarlo. Así que vamos a hacer lo mismo. Vamos a cargar una matriz. ¿Cómo hicimos para cargar un array? Está por acá, ¿no? Es un for que va del 0 hasta la dimensión y, por ejemplo, va cargando con números aleatorios. Así que la idea es la misma. ¿Qué les parece que hay que hacer acá para cargar una matriz? Efectivamente, como son dos arrays, o sea, no dos arrays, hay 2 dimensiones para los arrays, sino que es un array de un array, justamente tenemos que hacer 2 for anidados. Hay que hacer siempre tanto for como índices tengamos. Así que vamos a hacer un for, por ejemplo, para los renglones, para llamarlo de alguna forma, ¿sí? Los renglones empiezan en 0. Los renglones, ¿en qué dimensión terminan? Por ejemplo, renglones terminan. ¿Cuántos renglones hay? Hay 4 renglones. Esto me lo da la dimensión vertical. Así que digo que los renglones van a ser menores que ver de vertical. Y a los renglones justamente los voy incrementando uno por uno. Entonces de esta forma vamos cargando datos renglón por renglón. Ahora, desde ya que no me alcanza con solamente desplazarnos dentro no nos alcanza con desplazarnos por los renglones, sino que también vamos a necesitar desplazarnos por las columnas. Así que vamos a hacer otro for anidado, donde voy a definir que empiezo con la columna 0 y voy a llegar hasta qué columna. Bueno, la columna me lo indica la variable horizontal. Voy a avanzar hasta la columna horizontal. Y después la idea es la misma. Voy avanzando columna por columna y renglón por renglón. 2 for anidados. Y bueno, ahora sí, ¿no? Dentro del for, ¿qué voy a hacer? Dentro del doble for. Cargar. Bueno, justamente cargar lo mismo que hicimos con el array de una dimensión. Vamos a cargar los elementos. Los voy a cargar, podría ser con el print y con el scan, obviamente. Podría ser print más scan. Desde ya que podría ser así. Pero bueno, para ganar tiempo lo voy a hacer con los números aleatorios. Así que voy a definir la matriz. Voy a llamar a la matriz. Y voy a decir que en esa matriz voy a guardar números. Voy a guardar números chiquititos para que no molesten. Voy a guardar números de un dígito. ¿Sí? Voy a guardar números del 0 al 9. Así quedan chiquititos. Bueno, y al igual que como hicimos con el array unidimensional, necesito decir en qué dimensión estoy. Entonces, ¿qué tengo que poner dentro de los corchetes? Pues es bidimensional, así que tengo que indicar en qué fila y en qué columna estoy. O sea, en qué renglón y en qué columna estoy. Entonces, ¿qué pongo dentro de estos corchetes? ¿Qué era lo que me daba la posición del array antes? ¿No? Antes la posición del array me la daba el índice i, que era lo que estaba en el for. Ahora el problema es que tengo 2 for. Entonces, ¿qué pongo acá? ¿Los renglones o las columnas? ¿Cuál de los 2 índices pongo? Por ahí Cristian me dice, bueno, poner renglones. Bueno, pésimo, ahora lo escribo mejor. Y columnas. ¿Sí? Esa es la primera respuesta. Bueno, pero analicémosla un poco, ¿no? Los renglones se mueven del 0 al 4. Y yo cuando definí mi matriz, dije que la primera dimensión va a ser la dimensión horizontal. La dimensión que llega hasta el 3. Por ende, está al revés, ¿sí?
Por ende, la primera dimensión que tengo que poner es la dimensión columnas. La dimensión columnas es la que está ligada a la variable horizontal. Entonces, si la variable horizontal es la primera dimensión, tengo que ponerlo justamente en la primera dimensión. Y en la segunda dimensión, por descarte, tengo que poner la dimensión renglones. Renglones se mueve del 0 hasta la variable vertical. La variable vertical es la segunda que definí. Entonces es importante el orden en el que uno cita a los índices, ¿sí? Porque si no, se va a estar moviendo por lugares que no existen. Así que efectivamente, como dijo María, hay que poner horizontal y vertical. ¿Se pueden hacer los for al revés? Sí, claro, no hay problema. Si no les gusta que los for estén así, los podemos poner acá. Y esto funciona exactamente. No importa en qué sentido uno hace el for. Lo que sí importa es en qué orden ponen acá las variables. Las variables siempre tienen que hacer relación a la dimensión que uno definió, ¿sí? Esto no lo pueden cambiar jamás. Lo que sí pueden cambiar es el orden del for. Eso sí. Con eso no hay problema. Pero con esto no se confundan. El orden del for es cualquiera. Lo que no es cualquiera es el orden en el que están citando a los índices. Bueno, genial. Con eso ya tenemos la carga de la matriz. Lo voy a compilar como para que vean que no cometimos ningún error de sintaxis. Efectivamente no hay error de sintaxis, pero bueno, no hace nada porque no puse ningún printf. Entonces lo segundo que hicimos con array, que es lo que vamos a hacer ahora, es justamente las matrices, pero las vamos a mostrar. ¿Cómo hacemos para mostrar una matriz? Bueno, es un análogo a lo que hicimos para mostrar un array. Si uno quiere mostrar un array, ¿qué hace? Hace un for. Bueno, en este caso es un array de un array, por ende necesitamos dos for. Así que es lo mismo. Hago los dos for. Uno para recorrer los renglones, otro para recorrer las columnas. Y dentro de los dos for hago lo mismo que hice con el array unidimensional. ¿Y qué era lo mismo que hice? Bueno, lo mismo que hice es lo de siempre, ¿no? Un printf que, por ejemplo, me puede decir en qué columna estoy, porcentaje de, me puede decir en qué renglón estoy, porcentaje de, y me puede decir cuál es el elemento. El elemento guardado en esa posición de la matriz, ¿sí? El elemento en este caso es un entero, así que puedo poner porcentaje de. Esto ahora lo vamos a hacer así lindo prolijito, pero ahora simplemente les voy a mostrar los números. Vamos a hacer un printf que muestre solamente a los números que están guardados en la matriz con un porcentaje de, dejando unos espacios así se ve lindo. ¿Y de dónde sacamos a los elementos? ¿No? Los elementos los vamos a sacar de justamente de nuestra matriz. Mala mía, lo puse en cualquier lado. Acá estamos. Los voy a... otra vez. Lo voy a sacar de nuestra matriz. Y tengo que indicar justamente en qué posición estoy de la matriz. Y nuevamente, los índices ya sabemos cómo son. Son renglones, columnas renglones en ese orden. Así que lo muestro así. Matriz, columnas, renglones. De esta forma voy a hacer el printf que me va a mostrar todos los números de la matriz. Pero bueno, al igual que como estuvimos trabajando la clase pasada cuando hicimos dibujitos, ¿qué me está faltando acá para que me muestre bien la matriz? ¿No? Efectivamente, lo que dijo ahí muy bien Alan. Si yo muestro así, los números se van a mostrar y se van a mostrar todos los números. Y va a estar funcionando joya. De hecho lo voy a mostrar, ¿no? Los números están guardados y se van a mostrar. Acá están los 12 números, ¿sí? 3, 3, 3, 3. Efectivamente los números están y están bien guardados. O sea, no hay un problema de carga de datos o de mostrar datos. El problema es más que nada estético, ¿no? ¿Por qué? Porque yo acá pierdo un poco de relación de cuál es la columna y cuál es el renglón. Medio que me mareo un poco. Entonces, para ese aspecto estético es que uno puede hacer el printf /n. ¿Para qué? Para que la matriz computacional, o sea, la matriz de dos dimensiones, se parezca un poco a una matriz humana, ¿no? Una matriz de horizontal y vertical. Como el concepto de horizontal y vertical no existe en una computadora, lo tenemos que dar nosotros. Nosotros lo damos justamente por medio del /n. Entonces, de esta forma, ahí sí vemos bien que acá tenemos las edades, acá tenemos los DNI, acá tenemos la cantidad de hermanos y acá tenemos, ¿qué era el otro? La cantidad de hijos o algo así. Entonces, cada renglón me hace alusión a uno de los datos y cada columna me hace alusión a una de las personas. Entonces eso es una matriz. Es lo mismo que un array, solo que es un array de un array. Pero después el comportamiento es exactamente el mismo que el que teníamos antes.
Bueno, ahora lo que voy a hacer es, voy a descomentar un poco esto. Voy a hacer otro mostrar de la matriz. De hecho, voy a hacer los dos juntos. Me arrepentí. Voy a dejar el mostrar de esta matriz y voy a también mostrarlo de esta forma para que vean algo. Voy a hacer dos mostrar. Este otro mostrar que estoy haciendo es simplemente pedagógico, ¿no? Es para que vean algo. Pues lo borramos. Entonces, el mostrar que voy a hacer es voy a decir en qué columna está, en qué renglón está y cuál es el elemento. Entonces, lo saco de la variable columnas, lo saco de la variable renglones y lo saco de la matriz en la posición columnas renglones. Y vamos a ver qué ocurre con esto. O sea, estoy mostrando todos los elementos de la matriz, solo que de otra forma. Y voy a dejar un renglón, si no va a quedar espantoso. Vamos otra vez. Compilo. Bueno, y acá lo tenemos. Mentira, ustedes no lo están viendo todavía. Ahora sí. Miremoslo. Esta es la matriz cargada de forma aleatoria. Y acá vamos a ver los elementos, ¿sí? El primer elemento es el 5. Y acá está el 5. ¿Y este 5 dónde está? Está en la columna 0 y en el renglón 0. Justamente los índices arrancan siempre en 0. Después tenemos el 4. El 4 está en una columna más, o sea en la columna 1, y sigue estando en el renglón 0. Después el 9, que sigue estando en el renglón 0, pero está en la columna 2. Y una vez que terminamos con eso, pasamos al renglón 1, donde vemos el 0, el 6 y el 7, que están en la columna 0, 1, 2. Entonces, esa es la forma de hacer alusión a cada una de los números de la matriz, ¿sí? Ahí en el chat están hablando de otra cosa. DNI, ya les comenté que pueden hacerlo con flotante o con doble, ¿sí? No hay problema con eso. Es con lo que vimos. Con eso no van a tener problema para guardar sus propios DNI. Después lo pueden guardar de otras formas, como con un vector o con un string, como bien dicen, pero eso no lo vimos y no vale la pena que hagan eso. Bueno, entonces se entiende esto, que cada elemento de la matriz está en dos dimensiones, ¿sí? Para decir dónde está ese elemento, antes me alcanzaba con decir en qué posición del array estaba. Bueno, ahora necesito decir en qué dos dimensiones del array está. Genial. Entonces esto es importante. Bueno, a ver, sigamos un poco más. Esto no me gusta como se ve, lo voy a dejar comentado, pero ténganlo por las dudas. Y bueno, podemos seguir progresando como progresamos con los arrays unidimensionales, ¿no? Lo próximo que hicimos con los arrays unidimensionales es encontrar el máximo o el mínimo o el promedio, así que vamos a hacer algo de eso. Vamos a, por ejemplo, buscar el mínimo de la matriz. Vamos a buscar el mínimo de la matriz. Para que no se repitan tantos valores, voy a cambiar la carga. Voy a poner elementos del 0 al 30. ¿Sí? Para que cambie un poquito y sea un poquito más lindo, pero nada más. De hecho voy a hacer que sean... ¿Dónde está? Acá. Voy a hacer que sean del 10 hasta el 40. ¿Sí? Así son de dos cifras. Y más que 40 lo voy a seguir agrandando. Voy a hacer que sean hasta el 90. Así son de dos cifras y la matriz me queda bien cuadradita. Nada. Estético también es eso. Bueno, vamos a buscar el mínimo de la matriz. ¿Cómo hacemos para buscar el mínimo de la matriz? ¿Qué les parece? Tampoco hay que tener mucha creatividad. Es más o menos lo que venimos trabajando siempre. Bueno, de lo que dice María, me quedo con lo de la variable, ¿no? Si vamos a buscar el mínimo, necesitamos una variable que justamente se llame mínimo. Pero no diría un for, ¿no? Por ahí es una cuestión de castellano, sino que son dos for, ¿no? No alcanza con uno. Siempre necesitamos dos for cuando estamos trabajando con una matriz. Pero después, bueno, lo que hay que hacer es algo muy parecido a lo que veníamos haciendo. Hacemos dos for, efectivamente, uno para los renglones y otro para las columnas. Lo mismo que siempre. A ver, pensemos un poco en cómo hacíamos el mínimo con un array unidimensional. ¿Cómo hacíamos para el mínimo con una variable unidimensional? ¿Qué hacíamos con ese mínimo que tenemos ahí? Ahí Damián lo dijo, ¿no? Una variable que tome la primera posición.
Bueno, antes era muy sencilla la primera posición, ¿no? Porque ¿cuál era la primera posición? La primera posición era de cualquier vector, la posición primera es la 0. Buenísimo, eso era muy sencillo. El problema es que acá no estamos trabajando en una sola dimensión. Por ende, definir al primer elemento podría ser más difícil. ¿Cuál es el primer elemento de una matriz, ¿no? Acá esta matriz. ¿Cuál es el primer elemento de la matriz? Ya no puedo decir más que es el elemento 0, porque no existe el elemento 0. Sino que el primer elemento de la matriz es este, y es el que está en el 0, 0, o sea, necesito las dos coordenadas. Entonces, justamente el mínimo es el elemento de la matriz que no solo está en el 0, está en el 0 horizontal y también está en el 0 vertical. Así que ese es un primer cambio que tenemos que hacer. Así que el mínimo lo inicializamos en el 0, 0. Y después acá tenemos que hacer el if que hacíamos antes, ¿no? El if que hacíamos con arrays unidimensionales lo vamos a hacer acá. ¿Cómo era el if? Bueno, el if era justamente al mínimo, lo comparábamos con todos los elementos de la matriz y decíamos, bueno, si este mínimo es más grande que algún elemento de la matriz, o dicho de otra forma, si la matriz en algún momento es más chiquita que el mínimo, quiere decir que ese no era el mínimo, que me mentiste, que ese no era el mínimo, sino que el mínimo era otro. O sea, es el mismo razonamiento que venimos haciendo. Quedó feo, esperen un segundo. Ahí estamos. Si la matriz es más pequeña que el mínimo, digo, bueno, el mínimo no era ese, sino que el mínimo viene dado por la matriz en una determinada posición. Las posiciones de la matriz siempre vienen dadas por los iteradores en ese orden. El orden horizontal y luego el orden vertical. Entonces, ya dije entonces muchas veces, por consiguiente, lo que tenemos es que si este elemento de la matriz es más pequeño que el mínimo, el verdadero mínimo es justamente ese elemento de la matriz. El razonamiento es exactamente el mismo que con arrays unidimensionales. Y una vez que hicimos esto, ya estamos, ¿no? Estamos en condiciones de hacer nuestro printf mínimo igual porcentaje de, y de dónde lo sacamos, bueno, lo sacamos justamente de la variable que se llama mínimo. Y ahí lo tenemos. Vamos a probarlo. El if no sé qué. Ah, ese 7 ahí no sé de dónde salió. Vamos otra vez. Bueno, acá estamos. Tenemos la matriz de 3×4. 3 columnas, 4 renglones. Buscamos el mínimo a ojo. El mínimo es el 11. Y bueno, efectivamente el 11 es el valor más pequeño. Así que lo logramos una vez más. Coincidimos. Pudimos resolver el problema. Ya sabemos dónde está el mínimo. Genial. De la misma forma podrían hacer el máximo. O el promedio de la matriz si quieren. Bueno, tienen que hacer sumar todos los elementos y dividirlos por la cantidad de elementos. En este caso, ¿cuál es la cantidad de elementos si quieren calcular el promedio, ¿no? ¿Por cuánto tienen que dividir en caso que tengan que calcular el promedio de la matriz? Bueno, ahí me dicen 12, que en este caso está bien, pero recuerden que, bueno, ahí me lo dice Cristian y está mejor, 4×3, pero así todo, la respuesta correcta, ¿cuál sería? ¿No? Columna renglón. Bueno, en este caso no se llamaban columna renglón, pero no se olviden que el tamaño vendría a ser or por per, ¿sí? Siempre en relaciones a las variables, ¿no? No pongan el número porque eso limita un poco el ejercicio. Siempre hagan la cuenta en función de la variable, no del número. Así queda más genérico el ejercicio. Perfecto, ya tenemos el mínimo. Ahora bien, también en los arrays unidimensionales nos interesaba no solamente el mínimo o el máximo, sino que muchas veces nos interesaba dónde estaba el mínimo o el máximo, ¿sí? O sea, la ubicación del mínimo y la ubicación del máximo era muy importante. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos el 19, que es el valor mínimo, y el mínimo lo está mostrando. Ahora, ¿dónde está el 19? En este caso quedó en un lugar que no me gusta, pero no importa. ¿Dónde estaría el 19? ¿Sí? No. En el 1, 2, dice Martín. Bueno, está. Este es el renglón 0, este es el renglón 1. Y esta es la columna 0, columna 1. O sea, está en el 1, 1. En este caso. Lamentablemente quedaron los dos números iguales, pero es columna 1, fila 1, efectivamente. Entonces, efectivamente, lo que necesitamos para conocer la posición del mínimo o del máximo de cualquier elemento son dos posiciones, no una sola. Así que vamos a tener que definir sí o sí una posición horizontal y una posición vertical. No queda otra.
Necesitamos las dos posiciones para poder resolver esto de la posición del mínimo. ¿Y cómo hacemos para encontrarlo? Bueno, muy sencillo. Una vez que se cumple la condición del mínimo, esta que teníamos acá, dentro de esta misma condición podemos decir, bueno, la posición horizontal entonces es justamente la que viene dada por el iterador columnas y la posición vertical es justamente la que viene dada por el iterador que se llama renglones. Dicho esto, podemos venir acá y decir que el mínimo es tanto y está en el y muestro las coordenadas. Voy a mostrar la coordenada horizontal, la coordenada vertical. Entonces muestro el mínimo, muestro la posición horizontal y muestro la posición vertical. Veamos si de verdad lo hice bien. No sería al revés, ahora lo chequeamos. Alguien dijo si es al revés, ahora me fijo si metí la pata en algún lado. Buscamos el mínimo a ojo, el mínimo es el 20, acá está el 20. ¿El 20 dónde está? El 20 está en horizontal 0, 1, 2. 2 de horizontal. Y vertical 0, 1. Así que efectivamente está en el 2, 1. ¿Sí? Da bien. Así que estaría bien. ¿Sí? Siempre la coordenada horizontal suele ser la primera. ¿Sí? Piensen en matemática. El eje X siempre es la primera coordenada de nuestras funciones. Y el eje Y es la segunda. ¿Sí? Siempre es X, Y cuando uno trabaja con pares ordenados o puntos en el plano. Y esto, mal que mal, estamos trabajando en el plano. Así que tiene un poco de sentido que sea 2, 1 y no 1, 2. Así que parecería estar todo bien. Perfecto. Hasta acá más o menos estoy siendo claro más o menos. Es un concepto que van a tener que practicarlo y ensayarlo mucho ustedes, pero lo importante es que más o menos entiendan el concepto como para poder estar en su casa repasando todo esto. Efectivamente no hay nada nuevo, ¿no? O sea, nuevo es el concepto de las dos dimensiones, pero después todo lo otro que tenemos que hacer es lo mismo que vinimos haciendo las otras clases, ¿no? Solo que agregando una dimensión más. Pero a nivel conceptual es exactamente lo mismo. Perfecto. Esto es muy importante para... Bueno, lo tengo en el PowerPoint para así no hago un escracho. Yo sobre matrices no tengo mucho más que comentarles porque ya les digo, es solo esto, ¿no? Es solamente incorporar el concepto de otra dimensión más. A ver, por ahí lo que no entendí es por qué la posición horizontal es igual a columnas. A ver, ¿dónde dice eso? Posición horizontal es igual a columnas. Ah, ya entendí, dentro del if. Bueno, mira, estamos en el if que me dice que esta matriz en esta posición y en esta posición es menor que el mínimo. ¿Sí? Entonces el mínimo es el elemento que tenemos en esta posición y en esta posición. Por ende, si queremos guardar las posiciones coinciden con columnas y con renglones. ¿Por qué? Porque columnas y renglones son los iteradores. Es el I y el J. Lo llamé renglones y columnas para que se entienda más lo que son, pero son los iteradores del for. Así como antes era el iterador I, lo que guardábamos como posición, ahora son dos iteradores. Uno para la posición horizontal y otro para la posición vertical. ¿Sí? Es eso, son los iteradores. En el horizontal no serían los renglones. ¿Por qué? Los renglones son verticales, ¿no? Hay un renglón abajo del otro, un renglón arriba del otro. O sea, estamos en posición vertical. Y las columnas son horizontales, ¿no? Una a la derecha de la otra. Son horizontales. Piensen en la vida cotidiana, ¿no? Los renglones están arriba uno abajo del otro. Es porque son verticales. Las columnas son una al lado de la otra. Es porque son horizontales. ¿Sí? Es eso. Genial. El PowerPoint. Vamos al PowerPoint. Bueno, es el mismo PowerPoint de la clase pasada, donde tenían un montón de ejercicios sobre arrays unidimensionales. Y después, por algún lugar, teníamos los arrays bidimensionales, que ya llegamos a eso. Bueno, acá tenemos un poquito de teoría de lo que son los arrays unidimensionales, que básicamente son lo que yo les dije, son un arreglo de un arreglo, o sea, un vector de un vector. Por ejemplo, acá tenemos un vector 1 y un vector 2. Yo podía agruparlos para generar un único vector, donde en cada coordenada del vector tengo otro vector. Ahí es donde surge el concepto de matriz. O sea, lo mismo que les expliqué recién en el codeblock. Acá tenemos cómo hacemos para cargar
una matriz, en este caso es de 5 por 3, ¿sí? También con números aleatorios y cómo sería para mostrarla, así que es lo mismo que estuvimos trabajando, pero lo nuevo sería esto. No sé si mostrarle el ejercicio o mostrarle el resultado. Miremoslo. Este es el ejercicio que tienen que hacer ustedes y entregarme para el presente de hoy, donde tienen que hacer solamente el ejercicio 1 hasta el ítem B. Pero créanme que si leemos el ejercicio no lo van a entender, ¿sí? Así que pasemos primero a ver un poquito a la matriz cómo sería. Tenemos una matriz que es de 12 columnas y 4 renglones, donde las columnas hacen referencia a los meses y los renglones hacen referencia a empresas. Por ende, tenemos los 12 meses en las columnas y las 4 empresas en los renglones. Por ejemplo, la empresa 1 en el mes 4, o sea, en la posición 3 horizontal, la empresa 1 ganó 37,80, de lo que sea, ¿sí? O porcentaje de ganancia, lo que quieran que sea. La empresa 4 en el mes 9 ganó 9, ¿sí? Así es como se lee la matriz. La columna suele estar asociada a un determinado hecho, que en este caso son los meses, y los renglones están asociados a determinados eventos, como era antes, ¿no? Personas, edades, cantidad de hijos o lo que sea. Entonces, esa es la forma de la lectura. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuánto ganó la empresa 2 en un año? ¿Cómo me responden esa pregunta? ¿Cómo saben cuánto ganó la empresa 2 al terminar el año? ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Cuánto ganó la empresa 2 al terminar el año? ¿Qué deberían hacer para saber eso? Efectivamente, me tengo que parar en la empresa 2, yo le estoy preguntando por la empresa 2, así que me paro en la empresa 2 y me fijo, bueno, esto ganó en enero, esto ganó en febrero, esto ganó en marzo, esto ganó en abril, bla, 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 esto ganó en diciembre. Entonces, para saber cuánto ganó la empresa 2 durante todo el año, tengo que sumar todo el renglón 2. O sea, me voy moviendo por las columnas y dejo fijo el renglón. El renglón es el renglón 2, en este caso el renglón 1. ¿Sí? Entonces, la suma del renglón me dice cuánto ganó la empresa que está en ese renglón. ¿Sí? Es la empresa 2 que está en el renglón 1 o en el segundo renglón para hablar en castellano, pero está en el renglón 1 hablando en índices. Bueno, esa es una de las preguntas que tienen que responder. ¿Cuánto ganó cada empresa al año? O sea, sumar los renglones. Es eso. Y la otra pregunta que tienen es, si yo les pregunto, bueno, ¿cuánto ganaron las empresas en enero? ¿Qué habría que hacer para responder eso? ¿Cuánto ganaron las empresas en enero? Sabemos que la empresa 1 ganó casi 50, la empresa 2 ganó 37, la empresa 3 ganó 41, la empresa 4 ganó 3. Entonces, ¿cuánto ganaron en enero? Se suma la columna. Entonces, efectivamente, tienen que sumar la columna. Me tienen que poner, bueno, lo que se ganó en enero es 49 más 37 más 41 más 3. Entonces, esa es la ganancia por mes, sumar por columna. Explicado esto, ahora sí por ahí podemos entender lo que dice el enunciado. Dice, crear una matriz de 12 por 4. O sea, de 12 meses por 4 empresas, de números decimales. Con decimales todavía no lo vimos, así que si quieren lo hacen con enteros, no me importa. Así que las ganancias sean números enteros, no hay problema. Así que si quieren lo hacen con int. Donde cada valor explica la ganancia de las 4 empresas, lo que le venías diciendo. Entonces, punto 1. Encontrar el total ganado por cada empresa al año. O sea que me digan, la empresa 1 ganó, suman el renglón. La empresa 2 ganó, me suman el renglón. La empresa 4 ganó, suman el renglón. Eso es lo que dice el punto A. Y el punto B dice, ¿cuánto ganó por mes contando todas las empresas? Entonces, que me digan, en junio se ganó y me suman todo esto. En julio se ganó 2 puntos y suman todo esto. Suman las columnas. Y efectivamente lo que dice Gastón es lo que nunca aclaro, pero bueno, está bien la pregunta, ¿no? ¿Cómo cargan a la matriz? Cárguenla como quieran. Yo les aconsejo que la carguen con números aleatorios, así hacen más rápido, ¿no? Y no se ponen a tipear, tienen que tipear si no 48 números, es demasiado. Así que si quieren alguna complejidad extra, cárguenlo con números enteros que vayan del, qué sé yo, del menos 20 por si alguna empresa perdió, hasta el 99. Si quieren agregarle esa complejidad, se la agregan. Si no, no importa. Cualquier número aleatorio. Así que random de menos 20 a 99. Eso podría ser. Para que funcione el RAM, tenemos que poner 2 comandos
previos anteriormente, que son la librería time.0 y el comando srun time0. Esos dos comandos, va la librería al principio y el srun como primer comando dentro del main. Necesitamos eso para que funcione. Entonces eso es lo que les pido que entreguen hoy. Bueno, hoy barra mañana porque es hasta las 12, hasta las 12 de hoy, ¿sí? Solamente el punto A y el punto B. Punto C, D, E y F los pueden hacer desde ya porque no necesitan ver ningún tema nuevo, pero ahí por ahí necesitan un poquito más de tiempo y pensarlo un poquito más, ¿sí? SRAM time 0. Igual en el PowerPoint está como se hace el número al azar. ¿Sí? Está en el PowerPoint. Bueno, y entonces el C, el D, el E y el F lo pueden seguir haciendo, pero no hace falta que lo hagan hoy. Lo pueden hacer en cualquier otro momento. ¿Cómo hacemos si no nos carga el campus? El PowerPoint está subido en todo el material digital. Lo pueden ver desde Facebook, desde el Instagram o desde cualquiera de las redes sociales que por ahí ya se agregaron. Y si no, desde el material digital, que lo tienen también en el WhatsApp. Tienen el link a todo el material digital donde también está este PowerPoint. ¿Sí? Y si no, le sacan una foto ahora a la captura. Okay. Saquen una foto a esto y listo. No necesitan mucho más que eso. ¿Sí? Para entregar lo mismo que les comenté en la clase pasada. Si yo veo que el campus sigue caído, yo se los prolongo hasta mañana a la mañana. Y si sigue muy caído tipo 10 de la noche, se los propago hasta mañana todo el día y listo. No se hagan problema por eso. Yo si veo que el campus sigue caído a la noche, les cambio el horario. ¿Sí? Así que yo tipo 10 me fijo cómo está el campus. Si veo que está bien, dejo a las 12. Si veo que a las 10 sigue andando mal, les cambio el horario. Sí, ahora creo que sigue caído. A mano, ¿cómo se carga? ¿Qué cosa? ¿La matriz? Igual que antes, pará. Ya te muestro. Te muestro, pero sí, es igual que antes. En vez de cargarlo, acá está, ¿ves? En vez de cargarlo con el random, lo cargas con el print y con el scan, como antes. Lo hago rápido. Printf, cargar el número. 2 puntos, viene el tipito y lo tipea. Y haces el scanf, donde lo que estás guardando es un entero, así que pones porcentaje de, ampersand, el elemento tanto, o sea, estás guardando en la matriz que se llama matriz y tenés que decir en qué posición. Y la posición es siempre la misma, ¿no? Columnas, renglones. Entonces es lo mismo, solo que vas leyendo posición por posición lo que tipea alguna persona. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Pero sin pedirlo me refiero. Ah, bueno, sí, le sacas el printf. Si no pones el printf, simplemente tenés que tipear 20. Cuanto sean 48 cosas. Si quieres lo vemos. ¿Ves? Ahí está. Pasa que tenés que ser adivino, ¿no? Yo veo esto que está titilando y no sé si es que no anda o qué, pero bueno, efectivamente funciona. Y lo que me está pidiendo son los elementos. Pero bueno, ya ves que se ve espantoso, ¿no? No, son 48, no lo voy a hacer. O sea, casi es eso. ¿No? Ahí te lo dejo por ejemplo, por si te sirve, pero ni loco lo hago. Dejamos aleatorio. 48 es mucho. ¿Sí? Y bueno, continuamos un poco con esto en base a lo que preguntó por ahí Cristian. Esto lo pueden hacer para el lunes que viene, tranquilamente lo pueden hacer todo por si tienen alguna duda. Esto bueno, ya se los comenté. Y ejercicio 2, hay solamente 2 ejercicios de matrices. Ejercicio 2 es lo mismo que hicimos con array la clase pasada, que les pedí que sumen vectores, que resten vectores, que hagan producto de vectores. Bueno, les puedo pedir lo mismo con las matrices, donde pueden sumar matrices, restar matrices o multiplicar matrices. Y acá tenemos un ejemplo de cómo se suman las matrices, cómo se restan las matrices y cómo se multiplican las matrices. También como para que lo practiquen con ejercicios de for o de while en su defecto. Así que eso también pueden hacerlo con lo que vimos hasta acá. Y después acá tienen un ejercicio integrador, que fue un ejercicio que tomamos hace 2 o 3 años. Lo pueden usar para practicar. Es básicamente de vectores y de matrices, ¿sí? Es hacer un algoritmo que simule el juego del Kini 6. Pueden leerlo y hacerlo. Con lo que vieron hasta acá lo pueden hacer sin problemas. No necesitan más de lo que vieron.
Y bueno, esto ya los últimos dos slides lo vemos dentro de dos clases. Así que con que hagan este ejercicio, me interesa este ejercicio, el que llega hasta el F. Después, si les sobra tiempo, hagan el de la suma, resta y multiplicación de matrices. Y bueno, ya para los que más quieren, ya están entrenando como para el parcial, pueden ya practicar el ejercicio integrado. Todo esto lo pueden hacer con lo que vimos, no necesitan ningún tema nuevo. Y bueno, hasta acá con el tema de hoy, que es array bidimensionales. El array entra todo lo que veamos hasta el día del parcial, ¿sí? El parcial es en, no me acuerdo cuándo era, en junio. Todo lo que veamos hasta ese día entra. Sí, el 28, bueno, todo lo que veamos hasta el 28 de junio entra. Por ende, matrices entra. ¿Sí? Si el 28 de junio es el parcial, lo que veamos hasta el 21 de junio entra en el parcial. Que por lo general es toda la unidad 4. Estamos justamente en la unidad 4. Pero faltan un montón de temas de la unidad 4, es una unidad bastante extensa. Y bueno, no tengo mucho más que comentarles. Con esto terminamos la clase de hoy. Practiquen esto, fundamental. Hagan este ejercicio, si no, matrices les va a costar bastante. Y bueno, no mucho más. Yo ya me puedo ir despidiendo, salvo que tengan alguna duda. Yo ahora les subo todo el material al campus si es que se puede, y si no, lo subo cuando se pueda. Bien, me quedo ahí atento ante cualquier. Nos vemos, gracias. Sí, decime. Sí, decime.